Entonces miremos parte de la presentación rápidamente, que tiene que ver con lo que les acabo de hablar. Entonces, lo que vamos a ver en el curso es unos principios muy básicos, muy básicos de geología estructural. Y ya decíamos entonces que la geología estructural es una parte o es un área de la geología, que ya sabemos que es la geología, que estudia las deformaciones que experimentan las rocas de la corteza terrestre. ¿Por qué se deforman las rocas de la corteza terrestre? Por procesos de tectonismo, de los que ya hemos hablado anteriormente. Y si yo tengo esto, un macizo rocoso como este, entonces yo, ¿por qué sé que este macizo rocoso tiene o ha experimentado deformación tectónica? Porque miren, todo esto que ustedes ven que les estoy representando con las flechas blancas y naranja o amarillas, ahí como eso corresponde a planos estructurales. Miren, esos son planos estructurales. Ven que esto es un plano. Y si ustedes observan, en todos los puntos se ve una irregularidad, o sea, se ve pérdida de masa o déficit de masa. Ese déficit de masa que yo observo acá, entonces lo que me está reflejando simplemente es que ese material se deslizó, se movió de ahí. Entonces yo observo la superficie de la cara libre del talud o la cara libre del talud, la veo irregular, con protuberancias o con depresiones. Y eso se asocia a pérdida de masa sobre el material o sobre la superficie. ¿Producto de qué? En este caso, como tengo un macizo rocoso, tengo un talud en roca, entonces yo deduzco que aquí se han presentado deslizamientos estructuralmente controlados, llamamos nosotros, a esos deslizamientos que ocurren en roca. Entonces, hombre, como se trata de hablar de deformaciones, pues hay que tener en cuenta qué es una fuerza. Ya todos sabemos aquí qué es una fuerza. Recordémosla. Es una magnitud vectorial que se puede definir explícitamente y tiene la capacidad de inducir un cambio en las condiciones, oiga, mecánicas, en la medida que puede deformar, o cinemáticas, o sea, puede desplazar el cuerpo sobre el que actúa la fuerza. Entonces eso pues es física de poquito. ¿Qué es un esfuerzo? Un esfuerzo es una acción y una reacción al mismo tiempo. ¿Qué ocurre a lo largo de una superficie sobre la que actúa una fuerza? Todos tenemos por ahí la física. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Fuerza por unidad de área, esfuerzo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces los esfuerzos que actúan sobre las rocas pueden causar deformaciones y en general los esfuerzos causan deformaciones que pueden ser de volumen, cuando hay dilatación o contracción del material, torsionales, si hay cambio de forma, o incluso las dos. Aquí tenemos entonces dos masas de roca. Una masa de roca sobre un lecho aluvial, o sobre un cauce aluvial. Miren, esto es una discontinuidad en lo que hemos hablado. Y ya la roca se ve también un poco, se ven pérdidas, se ve como maltratada, seguramente por unos bloques que han caído y han friccionado con el material y lo van desgastando. Otro ejemplo de un macizo rocoso con déficit de masa. Aquí se ve un déficit de masa, aquí se ve un déficit de masa. Entonces todos estos son microcuñas o microdeslizamientos. ¿Qué esfuerzos actúan sobre las rocas? Entonces sobre las rocas, de acuerdo con este esquema que hemos explicado ya ampliamente, sobre las rocas actúan esfuerzos de compresión y de tensión o tracción. Esos esfuerzos que actúan sobre las rocas, entonces les transmiten deformaciones, o lo que hacen es que las deforman. Esas deformaciones, como en todos los materiales, las deformaciones pueden ser elásticas, plásticas y de ruptura. Esto es una masa de roca deformada.
tenemos una roca deformada. En este caso se ve que la roca se rompió, ¿cierto? Una fracturita y esta es otra fractura. Entonces, dentro de las rocas, hablamos de deformación elástica, plástica y de ruptura, en el mismo sentido de que hablamos de deformación de un material. Recuerden que los materiales pueden experimentar cualquier tipo de deformación y ya sabemos qué diferencia una de la otra. Entonces, si recordamos esa gráfica de esfuerzo de formación, entonces hablábamos de zona elástica, plástica y ruptura. Este es el comportamiento ideal de un material. Esa curva de fuerza de formación que hemos estudiado tanto ya. Lo mismo ocurre en estos materiales, en las rocas. Experimentan también esas deformaciones. En ese orden de ideas, dependiendo del tipo de deformación que experimente la masa de roca, las rocas las vamos a diferenciar, las vamos a dividir en dos grupos. Vamos a hablar de rocas frágiles o competentes para referirnos a aquellas que poseen un límite de elasticidad coincidente con el de ruptura. Y vamos a hablar de rocas dúctiles o incompetentes para referirnos a aquellas que tienen un comportamiento predominantemente plástico. Entonces, esto yo creo que es importante que nos quede claro porque también lo vamos a hablar luego. Entonces, si consideramos una curva, esfuerzo de formación, entonces las rocas frágiles o competentes que vamos a tener, esto, unas rocas en las que tenemos una curva, esfuerzo de formación, donde vamos a tener, aplicamos esfuerzo, se deforma, la relación va a ser lineal. Entonces todo ese es el tramo elástico de la curva. Y ya, cuando se rompe, entonces le va a pasar esto. La roca se rompió. Entonces va a haber una coincidencia
va a haber una coincidencia entre el límite de elasticidad con la ruptura del material. No hay una zona de deformación plástica. Mientras que las rocas dúctiles o incompetentes como estas, entonces, si pensamos aquí en la forma de la curva, pues vamos a tener un comportamiento predominantemente plástico. En mecánica de rocas hablamos de dúctil, no tanto de plástico. ¿Cuáles rocas tienen una curva parecida a una curva roja? Entonces, la curva amarilla es muy típica de las rocas ígneas y metamórficas, mientras que la curva roja que ven ahí es más típica de las rocas sedimentarias, que se pueden plegar incluso. Estas son lo que son las rocas dúctiles o incompetentes, se llaman así. Entonces, como producto de todos esos esfuerzos y esas deformaciones, las rocas entonces se deforman y esa deformación se va a expresar como una discontinuidad. Entonces ya decimos que es una discontinuidad. Es una pérdida de continuidad en el material rocoso, evidenciado en la presencia de un plano o superficie que puede ser de origen litológico o estructural, según lo que hablamos ahora, y el cual constituye una zona de debilidad y anisotropía en el comportamiento mecánico e hidráulico del macizo. Esta parte está muy importante. Vamos a subrayarla. Ahí no, que es de acá. Listo. Esto es bien importante, muchachos, para que lo entendamos. No encuentro cómo subrayar esto, pero con otro color. Listo. Vamos este pedacito con otro color para que lo tengan en cuenta. Esto es muy importante, lo que les subrayé con amarillo. Ya explicamos ahora qué es una discontinuidad estructural. Estos son ejemplos de discontinuidades. ¿Qué es una discontinuidad litológica? Aquella que se ha originado en el proceso de formación de la roca, lo que les explicaba ahora. Los esquistos y los planos de estratificación serían discontinuidades litológicas. ¿Y qué es una discontinuidad estructural? Es aquella que resulta entonces de esfuerzos tectónicos y se pueden clasificar en diaclasas, fracturas, fallas, y pues en sedimentología o rocas sedimentarias se habla también un poco de pliegues y demás. Nosotros no vamos a hablar de eso aquí porque pues ya llega mucho de allá. Esto es un ejemplo de una discontinuidad estructural que ya les había explicado ahora. Los esquemas ya se los expliqué ahora. Entonces, otro ejemplo de una discontinuidad estructural. Ya les expliqué que es una fractura, que es una diaclase. Este es un macizo rocoso con discontinuidades estructurales, en distintos sentidos, como lo pueden apreciar ahí. Ya mañana hablaremos un poco más sobre, en la próxima clase hablaremos un poco más sobre esto, sobre las implicaciones hidráulicas y mecánicas de esas discontinuidades. Esas son las que favorecen la deformación de la roca, la alteración de la misma. Exactamente, miren que por ejemplo aquí se ven discontinuidades abiertas, rellenas, con agua, etc. Ya sobre eso volveremos luego cuando hablemos un poquito de mecánica de rocas y demás. Vamos allá a mirar a ver la implicación de eso en la estabilidad del talud.
Hay un concepto que es importante de tener en cuenta y es lo que se conoce como la orientación de la discontinuidad estructural. La orientación, o también conocido como disposición o actitud de una discontinuidad estructural, se refiere a la dirección o orientación que tiene el plano. Acuérdense que una discontinuidad estructural es un plano. Ya lo explicábamos ahora. Entonces, esos datos caracterizan espacialmente la discontinuidad. Eso para efectos de los análisis geotécnicos. Entonces vamos a diferenciar el concepto de rumbo para referirnos o para decir que es un ángulo agudo que forma la proyección horizontal del plano estructural con el eje norte-sur. Lo vamos a anotar con el valor del ángulo y el cuadrante en el cual se ubica. Y el buzamiento se refiere a la inclinación en magnitud que tiene el plano con la horizontal. O sea, mi plano estructural con la línea o con la horizontal. Se va a designar por la magnitud del ángulo, que es un número pues, y el sentido de buzamiento, hacia dónde está buzando o hacia dónde está mirando el plano, para que me entiendan. Entonces la convención que se utiliza para definir o denotar la orientación del plano, normalmente es esta. Norte, 30 grados este, buzando 60 hacia el W, por ejemplo. Ya si el tiempo nos da, pues miraremos un poquito de estereografía. ¿Cómo determino yo la orientación del plano? Con una brújula, vean. Es una brújula de geología. Entonces aquí estamos estudiando la orientación de este plano estructural. Miren que aquí este compañero tiene tomada una tabla. Esta tabla lo que hace es que nos está proyectando, o nos está prolongando el plano. Nosotros colocamos la brújula sobre la tabla. Entonces al nosotros chequear la orientación de esta tabla, estamos chequeando la orientación del plano. Eso lo hacemos con una brújula de geología. Aquí les dejo este bloque de diagrama para que ustedes entiendan el concepto de orientación de un plano estructural. Ahí lo van a poder entender mejor. El concepto de plano. Aquí está bien especificadito con estos bloques de diagrama y demás. Entonces, ¿qué es una diaclasa? Ya habíamos dicho, una diaclasa es un rompimiento repetitivo de una masa de roca. A un grupo de diaclasas que tengan la misma disposición estructural, o sea, la misma orientación, el mismo rumbo, el mismo usamiento, lo vamos a llamar familia de diaclasas. Mientras que a todo el grupo de familias que constituyen una masa de roca o en un macizo o un afloramiento lo vamos a llamar sistema de diaclasas. Este es un ejemplo. Las rojas representan una familia de diaclasas en esta foto de la derecha. Y en la foto de la izquierda las negras representan una familia de diaclasas. ¿Qué es una fractura? Una fractura es un plano, miren, no repetitivo. De origen tectónico, ya sabemos, que separa las masas de roca. Miren, esto es una fractura. O sea, no es repetido como si lo es la diaclasa. Y la malla es un rompimiento, pero con desplazamiento del bloque material, así como está especificado aquí en esta figura, en este bloque de diagrama. Miren. Los bloques se rompieron y se movieron, se desplazaron en distintos sentidos, en distintas direcciones. ¿Qué hay que tener en cuenta de una condición de falla? La falla o una zona de falla presenta alta tendencia a la inestabilidad geológica. Entonces, como yo sé que estoy en un área de falla, tengo una alta tendencia a inestabilidad. ¿Por qué? Porque la roca está fracturada, está triturada, está molida. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Esto, a este plano por donde se rompió la roca y se desplazó, lo que vamos a llamar plano de falla. Las fallas tienen unos rasgos morfológicos típicos en campo. Esto que nosotros vemos aquí es una faceta triangular, es un rasgo en el paisaje que es ilustrativo de lo que puede ser una falla. Y estas fotos son tomadas aquí sobre este corredor vial. Entonces
Entonces miren el estado de la roca. Es lo que llamamos rasgos litoestructurales de falla geológica. La roca está triturada, miren, brechificada, llamamos esto. La roca está brechificada, miren. Entonces, obviamente, garantizar la estabilidad de un talud así es complejo. Cuando tenemos un talud o un macizo rocoso fallado y lo excavamos para abrir una vía, como es este caso, entonces garantizar la estabilidad de un talud de estos es mucho más complicado, porque el material está totalmente triturado, así como ustedes lo ven acá. Otro ejemplo. Esto es un caso típico de un talud fallado, miren. Entonces, un talud alto. Miren que aquí se ven bloques de roca. Miren, estos son bloques de roca sueltos con potencialidad. A caer. Bloques de roca suelto con potencialidad a caer sobre el corredor de la vía. Porque miren el aspecto del material. La roca está completamente triturada, así como se puede ver acá. Esto es lo que llamamos brecha de falla. Miren. Y esto es un ejemplo de afectación sobre la calzada por caída de bloques de roca. Miren. Macizo rocoso diaclasado, ya habíamos hablado de este macizo y ya habíamos explicado un poco. Entonces, obviamente, la presencia de estructuras geológicas, o sea, discontinuidades dentro de un macizo rocoso, va a complejizar más un proceso de intervención sobre él, o sea, para un corte vial, o sea, para una excavación subterránea, por ejemplo. Todo eso va a tener, pues, como todas sus implicaciones. Bueno, vamos a dejar la clase por hoy aquí. Y ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar de un poco los deslizamientos.